Seguimos compartiendo la mañana del 11 junto a ustedes. Cuando pasaron 36 minutos de las 11 de la mañana, en cualquier momento vamos a estar con el móvil en vivo que está allí en la Intendencia de Maldonado, esperando novedades de la reunión entre el intendente Enrique Antía, el ministro de Defensa Javier García, los guardavidas, la prefectura, etcétera. En instantes estaremos en vivo allí cuando sea el momento indicado. Ahora vamos a recibir a la doctora Ana Bernengo, que ella integra la Unión Médica de Maldonado. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Con mucho gusto. La verdad que es un placer hablar con ustedes, además de que es necesario hablar con ustedes, hacerles preguntas y que ustedes nos expliquen. Estamos sin lugar a dudas en una situación más descomprimida que hace un mes. ¿Coincide con eso? Sí, efectivamente, no sé en qué medida ha contribuido todo lo que hemos salido a la prensa, lo que hemos y con la ayuda de ustedes, del COVID, obviamente, ¿no? Con la ayuda de ustedes, por supuesto. Eso lo queremos agradecer de entrada, porque la verdad que han estado con nosotros en esta lucha codo a codo. Y no sé en qué medida ha incidido o no, pero lo cierto es que la curva tiene una tendencia a reducir el número de... Ya tenemos un número de contagiados mucho menor y los casos por día también está tendiendo a ser menor. Tendiendo. Uno nunca sabe qué puede pasar con esto, porque depende del comportamiento humano, pero en definitiva, digo, a mí me da una enorme alegría como la que me dio ayer, y como que arriba los uruguayos lo estamos haciendo bien otra vez. Otra vez, eso le iba a decir, porque estuvimos hasta el mes de septiembre con un control absoluto de la pandemia, después a raíz de distintos eventos de aglomeración de personas, la cosa se disparó y el tema del turismo con la movilidad era obvio, máxime un departamento como Montevideo que fue el primero en estar en rojo junto con Rivera y que era el que suministraba a turistas, si se me permite el término, a departamentos como por ejemplo Maldonado. Pero algo similar a lo que usted acaba de decir mencionaba el presidente de la República, ¿no? Decía, estamos bien, estamos lejos de las cifras que se habían proyectado, de que a fin de año y en enero íbamos a estar con 1.200, 1.500 casos y que a fines de febrero podría llegar a haber saturación del sistema de salud. Estamos muy lejos de eso, dijo el presidente, pero también vimos que de un día para el otro esto se dispara. O sea, que esto se nos vaya de las manos es cuestión de 24 o 48 horas. Depende como decimos siempre, de la libertad responsable y depende de cada uno de nosotros. Evidentemente nos empezamos a portar de vuelta mejor, empezamos a tomar un poquito más de conciencia y empezamos a tener un poquito más de empatía por los que se nos estaban muriendo y las familias a los que se les estaban muriendo esas personas, ¿no? Porque hay que ver que cuando se muere no es un número, es una ausencia en una familia. Son familias destruidas. Son familias que de alguna manera o de otra quedan desarmadas. Sin duda. La iniciativa de establecer un puesto fijo en la zona de Los Dedos, desde mi punto de vista, fue un éxito, comprendiendo cuál era el objetivo de ese puesto fijo, ¿verdad? Que era encontrar gente asintomática que no supiera, obviamente, que tenía COVID y ser detectados a tiempo para cortar una eventual cadena de contagios. De 1.000 y algo de hisopados, hubo 30 y pico de casos positivos. Mucho se ha dicho de los objetivos y mucho se ha criticado y se ha también felicitado esa acción. Del punto de vista nuestro, 34 que fueron los casos positivos que encontramos asintomáticos, quiere decir que esas 34 personas estaban contagiando sin saberlo, ha sido un enorme éxito y además que el resultado global ha sido casi un 3%, que es lo que en todas partes del mundo se espera encontrar en un estudio de screening o bueno, una actividad de screening como fue esta, ¿no? Al barrer, el que viniera se le hacía. Tratábamos obviamente de que no fueran las personas que querían el COVID para los extranjeros que querían salir, porque esos obviamente podían ir, y así como lo pagaron para entrar, lo podían pagar para salir, porque esto era gratuito. Y era más que nada para captar esa juventud que anda, digamos, sin demasiados cuidados y que tampoco se enferma demasiado y por lo tanto son asintomáticos. Y de hecho tuvimos casi un 33% de chicos menores de 25 años, lo cual en una población como la uruguaya, que es una pirámide invertida, es un número importante de concurrentes a hacerse el test. O sea que para nosotros tuvimos una muy buena respuesta en este sentido. Y hubo un caso de un joven que había estado que fue viral la declaración de este adolescente que dijo: vinimos con mis amigos a Punta del Este hace 15 días. Anduvimos en todas las reuniones y anduvimos en la Rambla, las aglomeraciones y formamos parte de las aglomeraciones. Ahora nos volvemos a Montevideo, nos venimos a hisopar, porque en Montevideo tenemos padres y abuelos, personas de riesgo y justamente queremos evitar algún problema. En caso de ser positivo vamos a hacer la cuarentena aquí y eso fue fabuloso, ¿no? Un ejemplo a seguir.
Sí, la verdad que yo siempre trato de no estigmatizar a los chicos adolescentes porque la verdad que han sido los que la han pasado peor. Yo tengo una hija adolescente y otra hija jovencita, y la verdad que no verse con sus amigos durante todo el año, ese aspecto afectivo que es tan importante para los adolescentes, de repente con no tantas herramientas como un adulto para pasar en solitario, digo, ha sido durísimo. Entonces, bueno, bienvenido que hayan tomado conciencia para volver a sus hogares, hacerse los hisopados. Y de hecho me consta, justamente porque tengo hijas que están en esa edad, que toda la juventud se ha hisopado antes de volver a sus domicilios porque incluso ha sido una exigencia de los papás. Bueno, hacé lo que quieras en el verano, pero cuando volvés a casa, volvé... Tenés que entrar con hisopado negativo. Con el certificado de que estás negativo. Claro. Esta experiencia se repite a partir de hoy en la ANCAP de Solanas. Sí. Tenemos hasta el martes, una nueva oportunidad para toda la gente que sale y que de alguna manera, bueno, no se está cuidando demasiado o que simplemente quiere saber realmente si estuvo en contacto y si está cursando la enfermedad, lo puede hacer. Repetimos que no es para gente con síntomas. La persona con síntomas no puede estar desperdigando el virus. Tiene que ir a su mutualista. Se tiene que quedar en domicilio y esperar que lo vayan a hisopar desde su prestador de salud. Esto es más que nada para el turista, para toda la población de Maldonado, obviamente que sí, la gente trabajadora, que también está muy expuesta, y cualquiera que pase por ahí, son 100 números nuevamente por día y lo vamos a hacer durante 5 días. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes, a partir de hoy. Los números se entregan 3:30 de la tarde, se atiende, se empieza a hisopar a las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Ese es el horario. Sí. Bien. Que quede claro una vez más, vamos a volver sobre el tema. Quienes pueden ir a hisoparse, ustedes que nos están mirando que dicen, ay, bueno, yo no tengo síntomas, ¿qué hago? ¿Puedo ir? Exactamente, sí, la respuesta es sí. Es para los que no tienen síntomas. El que tiene síntomas, les pedimos por favor que se queden en su casa, porque el que tiene síntomas seguramente en esta temporada que hace calorcito no va a ser una gripe por H1N1, seguramente va a ser una gripe por coronavirus, que se quede en su casa, que lo vamos a ir a hisopar de cualquier prestador que se trate. Doctora, si me permite una pequeña interrupción, vamos a ir en vivo con nuestro móvil. Está Laura Fernández y Marcelo Biurrum con el ministro de Defensa. Adelante. Linda posibilidad de poder conversar con ustedes. El motivo de la reunión era responder a una invitación que nos hizo la Intendencia Maldonado, concretamente las dos direcciones, para charlar de alguna evaluación, que no es una evaluación final ni nada que se le parezca, porque estamos en la mitad de una temporada particular, pero en la mitad de una temporada. Así que falta un buen tiempo para hacer la evaluación final, falta un trecho. Pero, y yo creo que esto es una novedad, no habiendo terminado la temporada actual, ya estamos pensando en la temporada que viene. Y cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer cosas que redunden en hacer un Maldonado desde el punto de vista turístico más seguro. Ustedes se preguntarán, ¿cómo fue la defensa? Y bueno, nosotros tenemos una concepción de la defensa que la escribimos, el presidente de la República lo firmó con los ministros respectivos el 22 de diciembre pasado, con la política de defensa para estos 5 años. Y establece un concepto, que es un concepto que acuñó Naciones Unidas, que es el concepto de seguridad humana. Y la seguridad humana es mucho más amplia que la seguridad que tradicionalmente se conoce como seguridad pública, es una seguridad integral. Y obviamente la seguridad sanitaria integra la seguridad humana. Vaya si lo sabremos este año, ¿no? Así que este es el motivo de la reunión. Como habrán visto, aquí ya hay un plano que estuvimos trabajando, pero la idea es evaluar y proyectar. 2 palabras con la evaluación, la verdad estamos muy conformes. Estamos muy conformes con el trabajo que todas las instituciones que nos hemos juntado, se acuerdan, por el mes de diciembre, estaba el intendente Antía acompañándonos allí, y a quien voy a ver ahora, todo el trabajo planteado, sobre todo en 2 áreas, básicamente lo que significa la ley de prevención de aglomeraciones, y doy un dato que me lo pasaban recién ellos, la coordinación entre guardavidas y prefectura fue muy positiva. Las 46 veces, este fue el número, las 46 veces que hubo que colocar la bandera de aglomeraciones en la costa de Maldonado. Es decir, diagnosticado el problema, se coloca la bandera y se coordinó con prefectura para llevar adelante las tareas de disuasión y de prevención. Así que allí tenemos un elemento muy positivo, que fue una novedad en esta temporada.
Así que todo lo que significó eso, y después el trabajo que ya es más correspondiente a nosotros, que es el tema de las aglomeraciones de otro tipo, ya no en la playa, o en la playa y en la costa. Básicamente eso, y trabajar para adelante. Después les vamos a contar, te doy la palabra, Celso, pero después les vamos a contar las cosas interesantes que vamos a empezar a trabajar en pocos días. Ministro, ¿qué cosas hay para mejorar? ¿Usted encontró Bueno, esto es en vivo en la sala VIP del campus de Maldonado. Allí vienen ustedes al ministro de Defensa, el director general de Deportes, autoridades de la prefectura, otras jerarquías de la Intendencia. Vamos a tener más información más adelante respecto a lo que está dejando la visita del ministro de Defensa, que como ustedes leían en el gráfico, se trata de una reunión de coordinación y puesta a punto del servicio de prefectura, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, también el de los guardavidas, dependiente de la Intendencia de Maldonado, pero que en definitiva, más allá de organismos distintos, todos tienen que tener un objetivo común y cinchar todos parejos, ¿verdad? Para que los operativos y las estrategias den el resultado esperado. Gracias a nuestros compañeros del móvil, volvemos con ellos más adelante. Retomamos la entrevista con la doctora Ana Bernengo. ¿Por qué un día se hacen 4.000 hisopados, otro día 10.000, 6.000? Digo, ¿por qué esa variante? Que muchos nos preguntamos eso. Como tú sabes, nosotros hemos paralizado un poco la actividad quirúrgica durante algunos días. Esos hisopados que se hacen para que una persona se pueda operar son en el orden de alrededor de los 1.000 en toda la República. Entonces, algunas veces que tú ves que hay hisopados de menos, es cuando de alguna manera se decidió detener la actividad quirúrgica. Fíjate que para entrar a operarte, tú precisas 48 horas antes un hisopado negativo. En casi todos los mutualistas de Montevideo y, por supuesto, en algunas ciudades que se han declarado en rojo del interior. Entonces, eso también influye en el peso, en el número total diario de hisopados. Bueno, eso es una de las incidencias. De las incidencias. Puede ser uno hay de los otras, rubros, ¿no? Pero hay otras. Porque hay días que tuvimos 4.000 y otros días de 10.000. Digo, tenemos una diferencia más del doble. Que muchos dicen, bueno, pero habían dicho que iban a hacer, no digo testear de forma masiva, pero sí mantener un número importante todos los días de test, porque además es porcentual, ¿verdad? En función de la cantidad de test que hacemos, es el porcentaje de positividad que tenemos. Pero como que el tema de las intervenciones quirúrgicas, que un poco se habían detenido, algunas, otras no, porque no se podía, pero como que eso sería un aspecto. ¿Tiene alguna otra explicación usted de por qué hay esa diferencia? Y la explicación tú te la tenés que fijar en el porcentaje de positividad. Cuando tú tenés como ahora un porcentaje de positividad de alrededor del 7%, que fue creo que el día de ayer, es porque es bastante acorde la cantidad de enfermos por COVID y la cantidad de testeos que se están haciendo para detectar esos enfermos. Cuando ya te empieza a subir el índice de positividad, quiere decir que tenés muchos positivos cada 100 test, es porque tenés que hacer más todavía, porque evidentemente no estás detectando a todos. Entonces un poco responde a la propia demanda de los enfermos que están circulando, ¿no? El otro día alguien nos planteaba una pregunta bastante entreverada que desde el punto de vista técnico yo no se la podía responder, ¿no? Pero dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre hisopado nasofaringeo, PCR, test en saliva, test de anticuerpos? Algunos duran 15 minutos, otros entre 24 y 48 horas. ¿Cómo se puede explicar ese menú que hay para la detección de COVID? Los test LAMP, que son los test rápidos, que en realidad son los que se han empezado a hacer últimamente, no son los que se venían haciendo, que son los PCR, son inmediatos, son saliva y el resultado está en 15 minutos. Es como el test de embarazo, positivo o negativo, pero no sirve para los asintomáticos, es solamente para las personas con síntomas. Bien. ¿Tá? Por lo menos es donde mayor tiene la sensibilidad. El test PCR, que es el que venimos haciendo desde que empezó la pandemia y para nosotros es el más seguro porque ahí tenemos muy pocos falsos negativos y ese es el que en realidad debería demorar, como hicimos nosotros ahora con el container, de un día para el otro, que teníamos el resultado al otro día. Depende un poco del laboratorio del que se envíe la muestra y cómo se procesa y cómo está implementada la gestión del procesamiento de datos, si tienen personal, si llegan en tiempo y forma. Nosotros hicimos toda una, digamos, un apoyo logístico que salían los resultados a las 12 de la noche. A las 10 de la noche, llegaban a las 12 de la noche al laboratorio del americano y se procesaban durante la madrugada y a las 10 de la mañana el otro día la persona tenía su resultado. O sea que depende un poco de la logística
que se implemente en el tiempo que tú tenés el resultado del test PCR, pero en realidad es el que venimos haciendo desde siempre y detecta tanto los negativos como los positivos. Diferente es el test LAMP, que es el que se va a empezar a implementar ahora, se había pensado hacer en la frontera, para el personal de transporte, los camioneros, etcétera, pero sobre todo nos sirve para el paciente que está con síntomas. Para la gente que viaja se necesita el PCR. Bueno, eso no te lo sabría contestar yo. Había una idea, un proyecto de hacérselo a las personas que trabajan en el transporte, los camioneros que pasan y cruzan la frontera cada poquito tiempo, pero los que viajan, es decir, el turista que viaja, no. El turista que viaja creo que todavía sigue precisando el PCR. ¿Por qué esa diferencia de costos? Recién me escribía alguien que es uruguayo, que trabaja en Chile, allá cuesta $40, acá vale 110. ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias de precio? Incluso entre distintos ¿El test PCR? Sí. El test LAMP es mucho más económico porque la logística y no precisas un técnico al lado tuyo que les tenés que pagar para que haga todo el proceso de Pero ahí tenemos diagnóstico. una ventana que son los asintomáticos que es muy riesgoso. Pero por eso también es un poco el tema de costos, a diferencia del PCR, que sí precisas un laboratorio montado y tú una logística de personal muy entrenado, porque también eso valga decir, ¿no? Que el personal que trabaja y que hace los diagnósticos de PCR es personal altamente calificado y eso también tiene un valor, además de la maquinaria y toda la tecnología que se usa. ¿Sigue teniendo vigencia aquel planteo de la Unión Médica de Maldonado, que en algún momento generó hasta un poco de ruido, de decir, bueno, que a mí me ha valido algunas críticas, ¿no?, de los televidentes cuando yo digo es más seguro un turista que llega de Argentina hisopado que alguien que viene de Montevideo? Me dijeron, pero vos sos anti-uruguayo, vos estás defendiendo a los argentinos. No, yo soy realista, utilizo el sentido común. O sea, desde el punto de vista sanitario, si alguien viene de Buenos Aires con un hisopado negativo, yo tengo la certeza de que no es positivo. Ahora, viene alguien de Montevideo, yo qué sé, puede ser asintomático. Ahora, la pregunta es, aquella propuesta de decir, bueno, vamos a tomar temperatura o a hisopar quienes entren a Maldonado, generar una suerte de cinturón sanitario en el departamento, que bueno, como que la propuesta fue escuchada, pero no fue llevada a la práctica. Digo, ¿cómo lo toma la UMM? Es muy correcto lo que tú decís y es así. Evidentemente para nosotros el personal sanitario es mucho más seguro que ingrese una persona a Maldonado ya hisopada que una persona que viniera de otra ciudad, porque decimos Montevideo, pero podría ser Rivera, podría ser el Chuy, que estaban los 3 departamentos en rojo, según el índice de Harvard. Entonces tenés una mayor probabilidad de que vengan contagiados, así sean asintomáticos o con síntomas. Entonces, por eso era nuestra preocupación. Como el mayor contingente viene de Montevideo, nosotros proponíamos generar una situación de control en el peaje Solís. Hoy por hoy Montevideo ya no está con números rojos, gracias a Dios no tenemos en Uruguay ya ningún departamento en rojo, entonces prácticamente está con el mismo color que estamos en Maldonado, que está en naranja. Entonces, un poco nosotros ahora la situación es diferente, porque no tenemos tanta probabilidad de que el turista que ingrese de Montevideo ingrese contagiado. Claro, esa propuesta fue en un momento caliente, ¿no? Donde además se detectó que 8 o 9 de cada 10 casos positivos tenían hilo epidemiológico con Montevideo. Sí, es completamente diferente la situación actual. Claro. Recuerda que nosotros en diciembre estábamos pensando que para esta fecha no íbamos a tener camas en CTI. ¿Sí? Entonces, lógicamente, el personal de salud, los médicos, estábamos en una situación de alerta. No te olvides que somos nosotros que confrontamos todos los días a la enfermedad y estamos conviviendo prácticamente todos los días con la posibilidad de contagiarnos y que después que te contagiás no sabés en qué terminás, si terminás en un cuidado intermedio con una máscara de oxígeno, si terminás intubado y ya sabés que los pacientes que nosotros intubamos tienen una alta chance de morirse. Entonces es lógico que nosotros quisiéramos proteger a nuestro personal y tomar todas las medidas. Como sabíamos que los hisopados eran caros, bueno, proponíamos una situación alternativa que era decir, bueno, esperen un poquito, vamos a tomar la temperatura, recuerden que vienen de un lugar que está en rojo, o sea, también un poco como impacto, digamos, un impacto social, por decirlo de alguna manera. ¿O miedo? Bueno, nosotros eso era una medida que teníamos como para impacto social, que la gente que viniera dijera, mirá, nos están controlando en el sentido de que nos están cuidando al personal que está trabajando en Maldonado porque nos va a atender y también nos está cuidando a nosotros que el que venga atrás no venga contagiado. Entonces, en ese sentido, como que una medida de precaución, de cuidado, de alerta, eso era un poco lo que queríamos generar, porque sabemos que
solamente un 20% puede llegar a captar de las personas que vienen con fiebre. Por supuesto que lo sabemos, pero el hecho de tomar la temperatura, incluso cuando tú entras a un supermercado, te genera una situación de, bueno, no, cuidémonos todavía, ¿no es cierto? Te toman la temperatura, te dan alcohol, entonces, como eso que todavía genera una situación de nos seguimos cuidando. Entonces, eso era un poco lo que nosotros queríamos generar. Por supuesto que sabíamos que nada más que un 20% íbamos a lograr captar con la toma de temperatura, si lográbamos captar, ¿no? Pero, bueno, también era como un impacto social que queríamos generar. Doctora, tenemos que ir cerrando la entrevista y yo le quería preguntar por el tema de la vacuna, a la luz de que hay un comunicado que en las últimas horas emitió la Unión Médica de Maldonado, marcando su postura claramente a favor de la vacuna, que creo que todos debemos estar a favor de la vacuna, más allá de que necesitemos más información o que quieramos ver un poquito qué pasa, pero es indiscutible de que nos debemos vacunar. Como colectivo exhortan a vacunarse, incluso aparece la firma de los nombres de todos los médicos de la Unión Médica de Maldonado. ¿Por qué la necesidad de este comunicado? ¿Ustedes advierten de que hay cierta resistencia a la vacuna? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos detectado 3 casos. El que está convencido que hay que vacunarse y eso está bien. El que niega la vacuna, que eso ha existido toda la vida. ¿Se acuerdan casos famosos? Son los que niegan el COVID también, niños, pero el COVID no los distingue a ellos, los agarra igual. Y está, no el que niega, el que no está seguro, el que no sabe, porque como a todo lo que nos confrontamos, que no tenemos las herramientas porque no lo conocemos, nos genera miedo, es una reacción humana normal. Entonces nosotros a esas personas que forma un porcentaje importante de la población, en algunos momentos es un 47, después se empieza a bajar un 18 en otras partes del mundo, que ve que se empiezan a vacunar los otros ciudadanos, entonces ellos también acceden a vacunarse y termina reduciéndose ese porcentaje que en principio tiene una resistencia. Bueno, es un poco, llámenos, infórmense, acá lo que hay es que distribuir conocimiento, y sobre todo una cosa muy importante, que a mí me parece que vale la pena decirla en este momento, y es la inequidad que hemos tenido los países no desarrollados o en vías de desarrollo en relación al acceso de las vacunas y el gran silencio que ha habido en cuanto a los contratos de las farmacéuticas con los diferentes países. Entonces hay países como Canadá que han adquirido hasta 8 veces por ciudadano para vacunar y hay países como Honduras que están mendigando dinero para poder vacunar a su población. Entonces eso también hay que decirlo y se tiene que conocer. Joe Biden acaba de anunciar la compra de 200 millones de dosis, un país con 300 millones de habitantes, o sea que un país poderoso se asegura la vacunación a toda su población, que me parece bien, en tanto y en cuanto todos los países del mundo tengan la misma accesibilidad, ¿no? No solamente yo creo que el debate de si hay que vacunarse o no, creo que ya está dado por derimido. Yo creo que ahora hay que empezar el debate de vacunar a los más vulnerables, a las poblaciones que históricamente han tenido más necesidad, y bueno, por supuesto, los que tienen alguna enfermedad, alguna comorbilidad que los hace más susceptibles a la mortalidad frente a la infección. Claro. Doctora Bernengo, un placer recibirla en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes y bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y así seguirá siendo. Volvemos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marcelo. Ahora sí, gracias, Marcelo. Bueno, te cuento que acaba de terminar, hace segundos que acaba de terminar esta conferencia. Vamos a estar charlando con el ministro. Bueno, se está despidiendo del resto de las autoridades. Una conferencia que fue muy clara, muy amena, donde contestó las preguntas del resto de los colegas. Ministro, gracias por charlar unos minutitos con nosotros, a pesar de haber terminado ya la conferencia. No, a ustedes por acompañar. Estas cosas también hay que hacerlas conocer. Muchísimas gracias. Bueno, contar brevemente de qué se trata. Es una evaluación, decía, bueno, todavía es un poco rápido, pero sí se hizo una evaluación de lo que se ha venido trabajando hasta ahora y ya se está pensando en el trabajo del año siguiente. Una evaluación parcial de mitad de tiempo, nos queda otra mitad de tiempo de temporada, pero ya pensando en la temporada que viene y las cosas que podemos mejorar y las que podemos trabajar juntos. Y dejamos un equipo de trabajo integrado entre la Armada Nacional y la Dirección de Deporte y de Turismo de Maldonado para trabajar con los guardavidas en la elaboración de un convenio. Que la idea es que lo hagamos rápidamente para poder trabajar todo el invierno. 3 áreas. 1, adiestramiento, instrucción de reanimación cardiopulmonar básica. Y en eso aprovechar para instruir y reinstruir y actualizar a todo el personal de la Armada, guardavidas, Ejército, toda la persona que da una mano en estas circunstancias. Cada reanimador es una fuente de vida. En Uruguay mueren
entre 13 y 15, estoy jugando en memoria, uruguayos por muerte súbita por día. Así que si usted tiene al lado, tiene la desgracia de tiene al lado alguien que sepa reanimar, si lo hace en los primeros segundos, minutos de vida, tiene casi el 90% posibilidades de salvarle la vida. Acá en Maldonado se ha trabajado mucho para la puesta a punto de los cardiodefibriladores. Claro, el tema es que tenemos que tener a alguien que lo sepa usar. Claro, y es parte, porque está toda la reanimación básica del masaje y después el uso del desfibrilador, porque hay un periodo donde usted antes de llegar al desfibrilador tiene que hacer algo. Así que eso es uno. 2 piscinas, todo lo que significa la posibilidad de también de instrucción, de adiestramiento para nuestro personal, y obviamente el tema de guardavidas, que hacen entrenamiento en el invierno. Y tercero, la capacidad de utilizar nuestra base aeronaval Curvelo para que en algunas circunstancias donde se juega la vida, no es para todos, pero en algunas circunstancias de emergencias reales sanitarias, por ejemplo una playa, una muerte súbita, etcétera, tener la capacidad de trasladar en helicóptero al centro asistencial. Usted me dirá, pero bueno, las distancias son cortas, pero ustedes que son de Maldonado saben que cuando acá hay mucha gente, para hacer 2 o 3 cuadras puede pasar mucho tiempo, y ese tiempo es vida. Entonces están la capacidad de tener un sistema de traslado aéreo para algunas circunstancias muy emergentes. Estaban trabajando justamente en ese mapa, en ese mapeo. ¿Está todo el departamento contemplado en ese plan, que es el más llamativo, por decirlo de alguna forma, de los 3 puntos del traslado en el helicóptero? Empezamos trabajando en esta faja, bueno, que está desde la base aeronaval hacia el este, pero yo les advertía que también el tema de Piriápolis, bueno, los balnearios aledaños, esto va a requerir también pensar en algún tipo de infraestructura, helipuertos, que los hay, pero hay que ver si en todos los lugares, porque no puede poner un helipuerto en cada cuadra. Así que hay que pensar un poco la logística de esto. Pero bueno, lo más importante, tenemos ganas y voluntad, las 2 instituciones, de trabajar juntos o de seguir trabajando juntos en bien de la población. Hablábamos también el tema de ese acuerdo con los centros de salud, que también es importante para que estén todos coordinados. Públicos y privados. Pero lo que tiene de bueno es que estamos pensando prácticamente con un año de anticipación, y eso nos va a permitir incluir y ir preparando todo esto. No es típicamente uruguayo. Los uruguayos generalmente nos preocupamos de los problemas cuando los tenemos enfrente, pero bueno, está bueno empezar con anticipación. Lo traigo este año y lo traigo a los problemas que tenemos enfrente, como por ejemplo puede pasar, y lo habló también en la conferencia, el tema de las ramblitas, ¿no? Las aglomeraciones, si bien el helicóptero está funcionando aquí en Maldonado, se trata de disuadir las aglomeraciones, a veces no se logra concretar. ¿Cómo lo ve usted enfocado, bueno, al país en general, pero a Maldonado en particular? Ayer estuvimos reunidos con el ministro del Interior. Vamos a hacer ahora en Carnaval, el fin de semana largo, un operativo intenso. La ciudadanía ayudó muchísimo, por algo tenemos los números que tenemos, ¿no? Es decir, había una proyección de números que no se dio porque hubo, yo creo, mucho compromiso. Tuvimos algunos casos puntuales y tenemos algunos casos puntuales, el que tú dijiste es uno. Vamos a disuadir, a prevenir, pero también vamos a exigir que se cumpla la ley. La ley prohíbe las aglomeraciones, hasta el 21 de febrero está la prohibición de aglomeraciones establecida por ley. Si tenemos que recurrir por desacato a la Fiscalía, vamos a recurrir a la Fiscalía, porque no hay derecho a que unos pocos pongan a riesgo la salud de la inmensa mayoría, no hay derecho. Y entonces vamos a proteger a la inmensísima mayoría que ha hecho un esfuerzo y un sacrificio en 11 meses brutal, y donde se han perdido vidas. Entonces, nos queda poco, estamos viendo la luz allá al final del camino, está cada vez más cerca esa luz, ¿no? ¿Y se está trabajando ya para lo que va a pasar después del 21, teniendo en cuenta si la curva se mantiene y los números se mantienen? ¿Ya se está trabajando para esa ley? Hay un informe del Grupo Asesor Científico que tiene el Presidente de la República, y usted vio que ayer el Presidente anunció que seguramente no esta semana, la otra semana, es decir, inmediatamente que esta ley quede sin efecto, se estaría convocando, de acuerdo a lo que informó el Presidente, el Consejo de Ministros. Así que en los próximos días va a haber novedades. La última, no le robo más tiempo. La última. Le dije 3 veces, bueno, de cuenta que no pasó nada. No, bueno, esta sí es la última, de verdad que sí, porque me acordé. Dijo algo muy interesante al final de la conferencia. Hoy es un día muy particular, no hay que dejarlo pasar tampoco. No estamos todos en conocimiento de lo que se conmemora hoy. ¿Qué se está celebrando? ¿Qué es lo que se está conmemorando? Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Reclutamiento de Niños como Soldados, que es una realidad trágica de violación de los derechos humanos que se dan en muchas situaciones de conflicto, donde Uruguay está en algunas de ellas en misiones de paz. Se utiliza a niños y niñas para usarlos de arma y de soldados, además de la violación
de sus derechos humanos en materia sexual, la agresión sexual, es decir, todas las violaciones de derechos humanos de que se puede imaginar, las más crudas y aberrantes, está perfecto el término, y aberrantes. Entonces, hoy hemos firmado con el Instituto Romeo Dallaire, un instituto canadiense muy prestigioso, que ha elegido Uruguay, es el segundo país del mundo, el primero de América, el segundo país del mundo que va a transformarse en el centro regional de instrucción para Fuerzas Armadas en el cuidado y la protección de niños, evitando que sean reclutados como soldados. Es decir, todas las Fuerzas Armadas que por ejemplo envían a misiones de paz de la región a sus fuerzas, van a instruirse en las alertas, en la prevención de la utilización de niños aquí en Uruguay, en nuestra Escuela Nacional de Operaciones de Paz. Es un enorme reconocimiento que habla de lo que significa el prestigio y el liderazgo de las Fuerzas Armadas uruguayas en misiones de paz. No podíamos dejarlo, ¿vio? Lo teníamos que mencionar. Ministro, muchísimas gracias. Además está decirle que lo esperamos en la mañana del 11 cuando usted pueda, cuando la agenda lo permite. Me invita siempre y que con mucho placer voy. Muchísimas gracias. A todos por allí, saludos. Bueno, Marcelo, con la palabra del ministro entonces cerramos el trabajo del día de hoy, el trabajo de la semana de hoy. Una conferencia que, como te decía, fue muy amena, contestó todas las preguntas y con esta particularidad, digamos, de esos 3 puntos que si bien en Maldonado se venían realizando ya, el tema de el adiestramiento y el tema del RCP y demás, se le agrega el plus del helicóptero, así que se va a estar trabajando en esto y de aquí en más, bueno, va a ser el próximo objetivo, por decirlo de alguna forma. Con esto cerramos entonces el trabajo de hoy. Marce, me despido. Chau, chau. Impecable, Laura, muchísimas gracias. Bueno, el ministro Javier García Yapó es uno de los ministros que siempre ha tenido buena disposición, ha venido aquí como diputado, como senador, como candidato, como político haciendo campaña y como ministro, o sea que con Javier García, la verdad, luz verde, al igual que con Pablo Mieres, son los 2 secretarios de Estado que salvan con mejor nota aquí en la mañana del 11, por lo menos, es su presencia, en este caso, hablando allí contigo, Laura, en el móvil, con todo esto bien importante que seguramente dará que hablar más adelante. Gracias por el trabajo de este día, de la semana, a vos, a Marcelo, y nos reencontramos para los 1500, el próximo lunes, 1500 programas de la mañana del 11, 1500 programas en vivo, 3000 horas de televisión para todos ustedes que realmente son muy importantes también para nosotros. Tenemos que hacer una pausa bien breve, no se vayan porque vienen los magos, viene la burbuja de opinión y algunas otras cositas más.